Ya, muy bien. Vamos a comenzar durante este periodo de 3 semanas, 3 semanitas, un alto en lo que estaban viendo sobre la bibliología y vamos a hacer esta pequeña introducción a la hermenéutica. La hermenéutica es una rama del estudio o de una ciencia bíblica, por así decir, que es muy importante en lo que tiene que ver con las cosas que ya hemos visto de antemano. Por ejemplo, hemos estado viendo en la primera etapa de este estudio, de este instituto, cómo predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Y ya de alguna forma vimos algunas herramientas que nos llevaron a idear bosquejos, tuvimos la oportunidad de exponer, y eso es sumamente importante porque una de las formas para que el Espíritu Santo obre en la vida de las personas es que la palabra de Dios le llegue, ¿cierto? Dice, ¿cómo oirán aquel? ¿Qué dice? En el cual no han oído. Entonces, porque la palabra de Dios llega a las personas de manera audible, es decir, Dios utiliza medios, y ese medio es un predicador. Por eso es necesario que como hijos de Dios, pero en particular como personas que enseñan, tengamos las herramientas que necesitamos para poder enseñar de una manera efectiva. Por eso que la homilética cumple ese efecto. Vimos un tipo o un modelo de cómo hacer homilética, de cómo escribir sermones y cómo predicar. También después de eso el pastor comenzó con el estudio de la bibliología. Y el estudio de la bibliología, que está suspendido, después van a continuar con él, es importante también porque nos habla de cómo se formó la Biblia. O sea, ya vimos cómo al predicar la Biblia, ahora estamos viendo a través de la bibliología cómo se formó la escritura, es decir, todo el proceso de canonicidad, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cómo llegó a nuestras manos la Biblia que tenemos en nuestras mesas. Eso es lo que implica un poco la bibliología. Pero también es necesario conocer, y según mi apreciación, incluso anteriormente a cada una de estas cosas, es cómo entender la Biblia. Porque yo bien puedo ponerme y tener una impronta, saber cómo armar el bosquejo de un sermón y pescar la Biblia y hacer un sermón. El punto es cómo llegué a idear ese sermón, cómo interpreté el texto. Y ahí es donde nace esta ciencia que es la hermenéutica. ¿Ya? La Biblia, para ser predicada, necesita ser primero comprendida. Y ahí es donde viene esta cosa que se llama hermenéutica. Ahí, cuando nosotros nos acercamos al texto, hay dos cosas, dos preguntas que cada persona se hace. La primera es, ¿qué dice la Biblia? Y la segunda es, ¿qué quiere decir la Biblia cuando lo dice? Son cosas bien importantes. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos tenido la posibilidad de discutir con personas que no conocen a Dios, personas que dicen, no, si yo he leído la Biblia, pero en realidad no conocen o no entienden la Escritura de la manera que nosotros la entendemos. Y esto es porque, en primer lugar, lo más importante es que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad, y producto de eso nosotros podemos entender la Biblia. Las personas pueden haber leído, ateas pueden haber leído extractos de la Escritura, pero no lo logran entender, porque en primera instancia no tienen la capacidad espiritual para poder entender la palabra de Dios, ¿ya? Pero por otro lado, nosotros, por la gracia de Dios, tenemos el Espíritu Santo y podemos entenderla. Y es por eso que es importante que el estudio de la hermenéutica, que lo vamos a definir un poquito más adelante, debe ser importante para nosotros en lo que tiene que ver con todo nuestro apego con la Escritura. Un ejemplo bien sencillo, por ejemplo, en Éxodo 20:13, algunos dicen que es el texto más corto de la Escritura, y de hecho lo es, en el español por lo menos. Bueno, dicen que Jesús lloró es el más corto, pero si sumamos todos los dígitos, no matarás es más corto que Jesús lloró. En fin, dice Éxodo 20:13, no matarás, ¿cierto? Cualquier persona se acerca al texto y dice, no debo matar. Sin embargo, al continuar leyendo la Escritura vamos a ver en oportunidades que Dios demanda la muerte de ciertas personas por no haber cumplido alguna ley en específico, ¿cierto? Aquellos que no obedecían a sus padres, que eran los hijos contumaces, tenían que ser sacados, ¿cierto?, del pueblo, puestos en una hendidura, y todos los pueblos deberían lapidar. Los primeros que tenían que hacerlo eran los papás. Entonces, si nosotros entendemos el concepto de no matarás tan solo como quitarle la vida a alguien,
habría una contradicción en lo que el texto está diciendo. No matarás, pero sin embargo está mandando Dios al pueblo a que si un hijo es rebelde, lo mate. Entonces es ahí donde viene este concepto importante. ¿Qué dice la Biblia en primera instancia? No matarás. Pero ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice no matarás? Es lo que realmente importa. ¿Ya? Porque cuando analizamos un poquito más el texto nos vamos a dar cuenta de que esa expresión hebrea tiene relación más allá de quitar la vida a asesinar y quitarla con violencia. Entonces lo que el texto está diciendo no es tan solo no matarás, no quitarás la vida, sino en realidad está diciendo no asesinarás, con alevosía o bien con intención de hacerlo. Entonces, por eso es importante este concepto y la hermenéutica. Lo que va a responder es esta segunda pregunta. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando lo dice? Vamos a ver una pequeña definición que hizo nuestro hermano Luis Berkhoff. Dice así: ¿qué es la hermenéutica? La palabra hermenéutica proviene del griego hermeneutike, que a su vez se deriva del verbo hermeneu. Platón fue el primero en emplear la palabra hermenéutica como término técnico, propiamente hablando. La hermenéutica es el arte de interpretar, pero hoy se usa el término para referirse a la teoría de este arte. En conclusión, la definición: la hermenéutica es una ciencia que nos enseña los principios, métodos y reglas de interpretación. ¿Ya? La palabra hermenéutica proviene también de la mitología griega. La base también tiene relación con la mitología griega. Había un dios que se llamaba Hermes, no sé si se acuerdan de él, que también dentro de la mitología romana, que era paralela a la mitología griega, era Mercurio. Y este dios, Hermes, era el mensajero de los dioses. Era el que era encargado de entregar el mensaje. Entonces por eso esa raíz Hermes aparece aquí en esta definición de hermenéutica, es decir, interpretar el mensaje. Eso es lo que quiere decir etimológicamente hablando. Ahora, cuando nosotros estudiamos un poco de esto de interpretación bíblica, nos vamos a encontrar con otra palabra, otro concepto que también nos puede quizá un poco confundir, que es la exégesis. Está exégesis por un lado y está la hermenéutica por otro lado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre exégesis y hermenéutica? La diferencia es que la exégesis es como nuestro acercamiento al texto, ¿ya? Es qué fue lo que los autores escribieron en aquel entonces y qué significaba en aquel entonces. Entonces ahí es donde viene el análisis lingüístico, el análisis gramatical, que los estudiosos, ¿cierto?, los que tienen doctorado en todas estas cosas, lo hacen, ¿cierto? El proceso de exégesis, de decir qué dicen las palabras, en qué contexto estábamos hablando. Ese es un poco lo que significa exégesis. Es decir, interpretar el texto como fue escrito para sus receptores originales, ¿ya? Pero la hermenéutica es un concepto más grande que ese, porque la hermenéutica tiene relación con las herramientas que vamos a emplear para poder saber el significado que la escritura tiene, que ese texto tiene para el día de hoy, para nosotros, ¿ya? Por eso el término más macro es hermenéutica, pero para poder realizar una buena hermenéutica es necesario también hacer una exégesis correcta, ¿ya? ¿Por qué se ven? Sí, las letras se ven bien. Sí. ¿Ya? ¿Por qué es necesario estudiar hermenéutica? Hay hartas razones, aquí nombro 3, que son en realidad bastante importantes. La primera tiene que ver con la época. La época. Si sacamos cuenta, los relatos que están relatados en la escritura, obviamente fueron escritos de manera posterior. O sea, sabemos que en el relato del Génesis lo escribió Moisés muchos años después de que eso ocurrió. Pero estamos hablando de que el relato bíblico, cronológicamente hablando, comienza aproximadamente hace 6.000 años atrás. Entonces, para poder entender lo que la Escritura dice, tenemos que tener nociones por lo menos de cómo vivía la gente hace 6.000 años atrás. Y eso es algo que realmente es difícil, complejo, pero que requiere también dedicación de nuestra parte para poder entender. Por eso, lo primero que nos lleva a nosotros a saber que necesitamos hermenéutica o interpretación, eso igual es importante. Siempre que hable de hermenéutica estoy hablando de interpretación bíblica. Es la época. Hay cosas que nosotros, por vivir en nuestros tiempos, no entendemos de lo que la Biblia dice. Por ejemplo,
a nosotros nos parecería ridículo el día de hoy que si, no sé, alguien se casa con una mujer y no puede tener hijos, que una sirvienta, la nana se acueste con el dueño de casa y los hijos que nazcan de ahí sean contados como la dueña de casa. A nosotros nos parecería eso obviamente estúpido, pero era una realidad en aquel entonces. Incluso se han encontrado en excavaciones, se han encontrado contratos donde la dueña de la sierva, de la esclava, de la concubina, le hacía prometer a la esclava de que ese hijo iba a ser propiedad de la dueña. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con estas cosas en la escritura, suenan descabellados para nuestros tiempos, pero en realidad era algo muy común en su tiempo. Otro ejemplo que a veces no logramos entender. ¿Recuerdan cuando estaba Jacob, trabajó a Labán por 14 años por Raquel y por Lea, ¿cierto? Y en un momento determinado Jacob dice, ya basta, es necesario que nos vayamos de acá. Entonces él llega y junta a su familia y arrancan. Pero Raquel, la hija que Jacob amaba más, se llevó unos ídolos. ¿Se acuerdan ustedes? Y Labán estaba desesperado buscando los ídolos. Entonces nosotros si leemos ese texto así es como que, te llevó un monito de yeso, ¿no? La herencia. Pero eso era, o sea, ¿qué significaba esa estatua, ese ídolo? Era la posesión del territorio donde vivía Labán. Eso es lo que significaba culturalmente hablando ese ídolo. Entonces que Raquel se haya llevado el ídolo era que se estaba llevando el título de dominio del terreno. Entonces todo, el que tuviera el terafín, el que tuviera el ídolo, era el dueño del territorio. Entonces por eso Labán desesperadamente parte en búsqueda de este ídolo. Y ahí es donde Raquel se acuerda que se sienta y dice que esto es la costumbre de las mujeres para no ponerse de pie y finalmente entregar esto. Porque para ella era importante. Pero se dan cuenta que si nosotros no tuviésemos esa información, nunca podríamos, en realidad, claro, podemos entenderlo, pero no vamos a entenderlo a profundidad y tampoco quizá va a ser tan claro para nosotros. Entonces por eso es necesario estas herramientas de interpretación bíblica. Otro ejemplo, la parábola del tesoro escondido. ¿Se acuerdan de esa parábola? El Señor Jesucristo cuenta que hubo un hombre que estaba en un lugar, encontró un tesoro que estaba escondido y dice que él llegó, fue a su casa, vendió todo lo que tenía, ¿cierto? Para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. Para nosotros es bien lógico porque dentro de nuestra cultura, cuando uno encuentra un tesoro, bueno, desde el gobierno, acá en Chile, pero es lógico que si uno encuentra una reliquia en su territorio, sea de uno. Pero para la cultura judía, cuando alguien se encontraba algo en mi territorio, le pertenecía al que lo encontraba y no al dueño. Entonces, es ahí la connotación de lo que el Señor Jesús quiere decir. Este hombre ya podía asirse de ese tesoro y de reclamarlo como de él. Pero él lo que hizo fue ir y vender todo lo que tenía para poder tener así como a plenitud el tesoro. Entonces, eso nos eleva el entendimiento de que nosotros tenemos de la parábola. Entonces, por eso es importante estas cosas culturales de la época que nos llevan y nos dan luz, nos dan entendimiento para entender de una manera mejor el texto, ¿ya? Nadie que no sepa estas cosas se va a ir al infierno, obvio, ¿cierto? No tiene que ver con eso, tiene que ver con un entendimiento mejor de la palabra de Dios. Otro ejemplo que aparece en Lucas 10:4, cuando el Señor Jesucristo manda a sus me parece que en los 70 en Lucas 10, o los 12, no recuerdo bien, pero una de las cosas que le dice a ellos es que cuando vayan por el camino no se detengan a saludar a nadie. Y no podré decir, ¡ay, qué roto el Señor Jesús! ¿Cómo van a decir no salude a nadie? Se supone que va a predicar el Evangelio, la buena noticia a las personas. Entonces, si me encuentro con alguien en la calle, evidentemente voy a dedicarle tiempo a la persona, a saludarla y seguir con mi camino. El punto es que en aquel entonces, los saludos duraban aproximadamente media hora. ¿Ya? Primero saludaban por un lado, después para el otro lado, se arrodillaban. Había incluso un parlamento que culturalmente tenían que decir las personas que se encontraban y se conocían.
Entonces, cuando el Señor Jesús le está diciendo eso a los discípulos, vayan, y cuando estén por el camino y se encuentren con él conocidos, ni le saluden, quiere decir no pierdan tiempo, sino que vayan y prediquen el Evangelio del Reino. Entonces se dan cuenta que eso clarifica y nos lleva a entender de mejor manera la importancia del Evangelio para el Señor Jesús. Vayan rápido, hagan la puerta. Por ejemplo, también es importante conocer la geografía. ¿Ya? Gracias, tío. Es importante conocer la geografía bíblica. Un ejemplo claro de ello es Jonás. Jonás dice que Dios le mandó a Nínive a predicarle al pueblo para que se arrepintiera, ¿cierto? Entonces él dice que en vez de hacer eso, ir a Nínive, Nínive era la capital de Asiria, que estaba al noreste, perdón, de Israel. Entonces Dios le manda a ir allá. Sin embargo, él baja Jope, o sea, se va al sur, y toma un barco para ir a la ciudad de Tarsis. ¿Ya? La ciudad de Tarsis queda en España. O sea, Dios lo mandó a que fuera al noreste y él se va al noroeste, al otro extremo. Entonces, cuando uno lee Tarsis, dice, se fue a Tarsis. Pero no logra entender que en realidad lo que Jonás hizo fue ir al lugar donde Dios menos lo mandó. Entonces, eso nos da noción del corazón rebelde de Jonás. Entonces, se dan cuenta, estos detalles hacen que nuestro entendimiento del texto sea mejor. Y por ende podamos explicarlo de mejor manera y también ver lo que Dios quiso decir por medio de ese texto. Y la lengua, me imagino, no sé si lo habrán visto con el pastor, el tema de los idiomas bíblicos. Eso es una cosa que es increíble. La Biblia está escrita en dos idiomas y medio, hebreo y griego, pero hay un segmento de Daniel, por lo menos los 7 primeros capítulos, que están escritos en arameo, y algunos textos en el Nuevo Testamento, de Marcos específicamente, donde se habla en arameo, y por eso se considera que también en arameo está escrito la escritura. Pero esta lengua, la más cercana a nuestro alcance el día de hoy, podría ser el griego. Pero aún así el griego que hoy día se habla en Grecia es totalmente distinto al griego que se hablaba en el tiempo del Señor Jesús, en el tiempo de los apóstoles que escribieron su epístola. Entonces, eso es bien importante. La misma lengua nos separa un poco de eso. Vemos que el hebreo se escribe de izquierda a derecha. Nosotros escribimos todo de derecha a izquierda. Vemos que las palabras hebreas, por ejemplo, las más largas, las más extensas, tienen 5 consonantes. En cambio, vemos palabras en español que son mucho más largas que 5 consonantes. Entonces, por eso que es necesario conocer las lenguas y conocer estas herramientas hermenéuticas para poder entender de mejor manera lo que el texto nos está diciendo. La Biblia como tal tiene una doble naturaleza, y eso es importante que nosotros lo entendamos. Con el pastor tienen que haberlo visto también. Normalmente el argumento que le sacan a uno cuando habla de la escritura frente a personas que son inconversas, las personas estas incrédulas siempre dicen: la Biblia la escribieron hombres. Nuestra respuesta tiene que decir: está muy bien, porque la escribieron hombres. Porque es una realidad, la Biblia fue escrita por hombres. Quien nega eso está negando lo lógico. El punto es que la Biblia tiene una doble naturaleza. La Biblia es divina completamente, pero a la vez es humana, en el sentido que Dios habló en la historia, pero en un lenguaje humano. Entonces Él habló de acuerdo a la forma en la cual la gente de aquel entonces se comunicaba. Entonces, por eso hay que entender esto. La escritura es completamente divina, pero también tiene un lado humano. Y incluso esa definición es muy particular del logos, el verbo. ¿Se acuerdan? La palabra que se hizo carne. Es muy similar, porque de hecho el logos es el verbo encarnado, la palabra hecho carne. Entonces, vamos bien, ¿o no? Sí. Estoy muy rápido, ¿se entiende? Muy bien. Entonces, ya hemos hablado en primera instancia de qué es la hermenéutica. Término sencillo, el arte de interpretar la escritura. Hemos visto algunas razones por las cuales tenemos que interpretarla, pero también llegamos a algo fundamental de esto: el intérprete, la vida del intérprete. Como lo dice esta diapo, lo primero es lo espiritual. No sacamos nada con llenarnos de estos datos que le acabo de contar.
si en realidad nuestra disposición frente a la palabra de Dios no es una disposición de humildad? De humildad de querer saber qué es lo que el designio de Dios quiere para nosotros como seres humanos. Y por sobre todo si somos hijos de Dios. Entonces, eso es lo primero. Lo primero, que debemos acercarnos con temor, reverencia, porque es la palabra de Dios. No es otra cosa. Esto no es, en el caso de Brian, por ejemplo, que estudia Derecho, esto no es una ley que un Senado aprobó, que una Cámara aprobó. Esta es la palabra del Dios eterno y soberano. Y por ende requiere toda nuestra reverencia. Hay un texto, por favor búsquelo, en Juan 5:39. Juan 5:39, donde el Señor Jesús está increpando a los fariseos y escribas. Juan 5:39. ¿Quién lo puede leer, por favor? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Él está diciendo escudriña la Escritura. Ahí parece un imperativo, pero en realidad en el griego es como ustedes escudriñan, es una realidad. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas hay la vida eterna. Pero Jesús le está diciendo, en ellas, claro, hay la vida eterna, pero porque el contenido de la Escritura soy yo. Y ustedes no quieren venir a mí. Entonces eso es importante. No sacamos nada con acercarnos a la palabra de Dios si no notamos que esta habla del Dios vivo y verdadero. Por eso nuestro acercamiento ante la Escritura debe ser humilde y reverente, porque es la palabra de Dios. A veces como que se ha... ¿Qué quiero? ¿Un librito? ¿Un libro? Que corre. A veces se ha entendido que el concepto de hermenéutica, por todas estas cosas que hemos mencionado, es para gente erudita, gente que estudia profundamente. Y eso es cierto. Pero también hemos visto ahora que lo primero es la parte espiritual, el temor reverente que hay que tener ante la palabra. A veces pasa, queridos hermanos, y a mí me ha pasado muchas veces, que al ver tanta información que tiene el mismo estudio de la Escritura, nos embobamos con eso, nos embobamos con tanta información, y finalmente utilizamos estas herramientas para oscurecer el significado de un texto más que para alumbrarlo. O sea, hay tanto dato externo que en vez de darle luz al texto, lo opaca. Y termina siendo más importante el contexto histórico que lo que el mismo texto está diciendo. Entonces, eso también es un cuidado que nosotros debemos tener. Es un equilibrio perfecto que el intérprete tiene que lograr en ese temor reverente ante la palabra de Dios, pero por otro lado, ante esta necesidad de recurrir a herramientas hermenéuticas o herramientas interpretativas, ¿ya? Eso es súper importante. No sacamos nada con saber todo, leer los 1000 comentarios, tener harto contexto histórico y esas cosas, si en realidad no estamos captando lo que dice el texto. Recordemos, las herramientas hermenéuticas o interpretativas tienen el propósito de darle luz a lo que el texto está diciendo, no a oscurecerlo, ¿ya? Habrá un lápiz por ahí abajo, debajo del... Toma. ¿Seguro no lo voy a ocupar? No. ¿Seguro? Sí, seguro. Eso es muy importante. Ahora, un poquito de historia. Con el pastor estuvimos revisando los miércoles la historia de la iglesia. Sabemos que durante un periodo de 1000 años aproximadamente, que se llama la época de incertidumbre, algunos le llaman, porque después de la iglesia primitiva, la iglesia imperial, cuando vino la Edad Media, se infiltró el oscurantismo dentro de la iglesia. Ahí surgió toda esta figura que el día de hoy conocemos como catolicismo romano. El punto es que en este tiempo se lee eso, ¿no? Sí. Ah, ya. Sí, tenía dudas. En este tiempo, antes en realidad, se escribió la Vulgata Latina de Jerónimo de Estridón. Y el propósito de la Vulgata Latina era que todos pudiesen conocer la escritura porque fue escrita en latín. Y el latín era el idioma de Roma. Los romanos hablaban en latín, el Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron los años, el Imperio Romano cae, el Imperio Romano, claro, cae el Imperio Romano, entonces la influencia que el latín
tenía antes dejó de existir prácticamente. Entonces, el uso del idioma latín quedó específicamente al clero. Solamente los sacerdotes, y no todos los sacerdotes, solamente los cardenales para arriba, una rama bien aristocrática de la curia, tenía acceso a esto. Entonces, ¿qué pasó? La Iglesia Católica Romana estableció que solamente se podía tener acceso a la escritura por medio de la Vulgata Latina. ¿Ya? Entonces la gente perdió el contacto con la escritura. La gente ya no podía acercarse al texto porque, aparte que era súper difícil, porque en aquel entonces no existía la fotocopiadora y mucho menos la imprenta. Entonces todo era manuscrito y era por medio de las masoretas y todo lo que quizás lo han visto antes. El punto es que en aquel entonces nadie tenía acceso a la escritura. ¿Ya? Lo que hace Lutero al clavar sus 95 tesis es de alguna forma abrir el camino a lo que él después llamó el concepto de sola escritura. Esa es la base de todas las 5 solas, de las declaraciones de la Reforma Protestante. En la sola escritura se cimentan todas las otras cosas: sola fide, sola gracia, sola idea gloria, ¿cierto? Y solo Cristo. Entonces, porque este concepto de la escritura llevaba al pueblo, al alcance del pueblo, lo que antes estaba velado para ellos. Solamente ellos podían acceder a lo que la iglesia interpretaba. ¿Ya? La iglesia decía que esto era así y que para alcanzar el perdón de los pecados tú tenías que pagar indulgencia. Eso no estaba en la escritura. Nadie tenía acceso a la escritura, y los que tenían acceso a la escritura eran un idioma que nadie conocía en aquel entonces. Entonces, lo que hace Lutero con su principio de sola escritura es que se acuñaron un nuevo concepto, y este nuevo concepto es el libre examen de la escritura. Es decir, que toda persona puede tener acceso al texto bíblico y en su idioma correspondiente, en la lengua vernácula que correspondía. Entonces ahí fue que ya teníamos atisbo antiguo de John Wycliffe, ¿cierto?, traduciendo al inglés. Posteriormente el mismo Lutero traduce al alemán, se encierra en el castillo para escribir su versión al alemán. De esa forma la gente tuvo acceso a la escritura. El punto es que después se malinterpretó con el tema de la reforma. La iglesia empezó a crecer, a tomar forma y todo esto, pero con el tiempo, lo mismo vimos con el pastor también, surgieron estos movimientos, ¿cierto?, carismáticos que tomaban la misma Biblia, ¿cierto? Y finalmente llegaban a conclusiones totalmente distintas a lo que la misma Biblia decía. ¿Por qué? Porque malentendieron este concepto de el libre examen de la escritura. Porque el libre examen no significa libre interpretación. ¿Ya? Todos tenemos acceso, todas las personas tienen acceso a la escritura, pero no todos pueden interpretar la Biblia. Porque eso fue lo que se adjudicó para sí mismo en el catolicismo romano. Ellos interpretaban, ellos eran la única institución autorizada para dar el significado de lo que la Biblia decía. Y eso era no libre examen, eso era libre interpretación. Lo que mismo que pasa al día de hoy con todos estos movimientos que son apartados de la escritura. Ellos interpretan libremente, no hacen un libre examen de la escritura. ¿Ya? Por eso está este lema que salió acá, post tenerum lux, que significaba que después de las tinieblas, después de haber pasado por este oscurantismo del desconocimiento de la palabra de Dios, iban a tener la luz de la palabra. Por eso es que este libre examen, entendiendo que no significa libre interpretación, sino libre examen, nos da 2 cosas. En primer lugar, un derecho. Un derecho. Toda persona, sobre todo aquellos que somos hijos de Dios, tienen el derecho, ¿ya?, de escudriñar la escritura. Lo mismo el inconverso, también tiene ese derecho. ¿Ya? Hay muchas personas inconversas que tienen en sus veladores una Biblia abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23. Tienen acceso a la escritura, pero también hay una responsabilidad. Sobre todo de nosotros, que somos sus hijos, sobre todo de nosotros que amamos su palabra, tenemos la responsabilidad de acercarnos a la escritura y poder interpretarla no libremente, sino como la misma escritura se da a conocer, se interpreta a sí misma. Entonces, pero esta responsabilidad no es tan solo de nosotros, esta responsabilidad también es de todos aquellos que tienen acceso hoy libremente a la escritura. Todo aquel que tiene una Biblia, ya la versión que sea, menos la DJ, menos la versión del Nuevo Mundo, pero todas las otras, incluso las católicas, la Jerusalén, la Carcolunga y todas estas versiones, también, a pesar de que varían en algunas cosas, también tienen la palabra de Dios. Entonces, aparte de tener un derecho a leer la escritura, hay una responsabilidad por medio.
Volví atrás. Entonces, por eso es que llegamos... voy retrocediendo. Ahí está. Ahí sí. A este pasaje maravilloso, que el mismo Pedro nos explica. En 2 de Pedro, capítulo 1, 20 al 21, no lo busquen porque está ahí. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Por eso es importante que de frentón, cada vez que nosotros escuchemos una nueva interpretación de algo o la nueva perspectiva de algo, pongamos atención, porque si es nuevo, lo más probable, o en realidad con certeza, sabemos que no es lo que el texto decía. Por eso es importante. Nosotros no somos quienes para interpretar la Escritura de acuerdo a lo que nosotros veamos o pensamos. Es de acuerdo a cómo el texto está escrito, cómo fue en la forma que fue escrita, en la época que fue escrita y todas aquellas cosas que hemos revisado hasta el momento. ¿Ya? Ahora bien, cuando hablamos de hermenéutica o de interpretación bíblica, hay 2 aristas o 2 ramas de la hermenéutica. La primera es la hermenéutica general, ¿ya? Y esta hermenéutica general tiene que ver con herramientas que son aplicables a toda la Biblia, ¿ya? Incluso me parece que en la próxima clase, vamos a ahondar un poquito en ellas, ¿ya? Dentro de ellas están, por ejemplo, las figuras literarias. Hay figuras literarias que aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, son transversales a toda la Biblia, ¿ya? Existen metáforas en el Antiguo Testamento, metáforas en el Nuevo Testamento, parábolas en el Antiguo Testamento, parábolas en el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, eso es lo que denominamos la hermenéutica general, o sea, principios que nos van a ayudar a entender la Escritura, no importa en el testamento que estemos, no importa en el género literario que estemos, ¿ya? Pero también está la hermenéutica especial, y esta es la que tiene que ver con herramientas que son utilizables solamente para un tipo de texto o para un tipo de forma o de género. Por ejemplo, los salmos no se pueden interpretar de la misma manera que vamos a interpretar una epístola de Pablo. Es imposible que podamos utilizar las mismas herramientas para leer una carta que para leer una canción. Entonces se ocupan recursos distintos, están separados por idiomas distintos, por culturas distintas. Entonces eso hace que necesitamos de ambas cosas, de la hermenéutica general y también de la hermenéutica especial. Esta materia se llama Introducción a la Hermenéutica porque si hiciéramos un curso de hermenéutica nos demoraríamos mucho porque son hartas cosas. Tendríamos que analizar un montón de formas de texto, de qué forma se interpretan los salmos, las figuras literarias, la forma en la cual se escribía o de qué forma pensaba un judío. Entonces eso requiere mucho tiempo. Por eso esta es una introducción que nos va a dar herramientas o tips para poder quedar entusiasmado en realidad y abundar un poquito más. ¿Ya? De hecho, vamos a ver sobre hermenéutica general, vamos a ver solamente figuras literarias, y lo que tiene que ver con hermenéutica especial, vamos a revisar solamente la interpretación de las epístolas, cómo interpretar las epístolas en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Pero hay un montón de otras cosas sobre cómo interpretar los salmos, los textos proféticos o la misma apocalíptica. ¿Ya? Entonces eso. Ahora, algo importante también, hemos visto que tenemos el derecho, tenemos la responsabilidad de hacer hermenéutica, de interpretar la Escritura. Pero en muchas oportunidades hay impedimentos que hacen que nosotros, en vez de acercarnos al texto, nos alejemos del texto. ¿Ya? Y ahí es donde aparecen estos impedimentos antes de interpretarla, antes de incluso que nos acerquemos a la Biblia, a leer lo que la Biblia dice. Hay algunas cosas que nos van a estorbar y que tenemos que tener claridad y saber que nos pueden estorbar, y por eso tenemos que ser súper neutros. ¿Ya? La primera tiene que ver con las experiencias. ¿Ya? Las experiencias son súper negativas a la hora de interpretar la Escritura. ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo súper sencillo. Hubo una época en la iglesia cristiana donde algún pastor conocido debe haber visto a algún endemoniado. Y como vio que el Señor Jesús le pregunta a este endemoniado cómo se llamaba, el pastor se la dio de Jesús y le preguntó al demonio cómo te llamas. Entonces el demonio le respondió, me llamo Flojera. Entonces surgió toda una teoría de que todas las cosas negativas que el cristiano tenía
o que la persona tenía era el producto de un demonio y ese demonio era la acción. Entonces incluso hay una canción de Marco Witt que dice espíritu de temor, y atribuía que los demonios en realidad eran pecados. Pero eso ocurrió no por una interpretación bíblica, porque en ninguna parte, de hecho la vez que se le pregunta a un demonio por su nombre, le dice que es legión, pero no dice me llamo flojera, me llamo pena, me llamo depresión, no, le está diciendo me llamo legión. Entonces a alguien en algún momento un demonio le dijo eso, si es que era demonio, puede haber sido la misma persona que vaya a saber uno, le dice que se llamaba temor o pena, ¿entiendes? Y ahí surgió toda una teología. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes eso preconcebido y tú vas a leer la escritura y vas a llegar a donde está la aparición de los teos endemoniados de Gadara, tú vas a decir, se llamaba legión ya, pero pueden existir otros espíritus que sean de acuerdo al pecado, pena. Entonces vas a entender ese texto mal, antes incluso de leerlo, porque tiene eso preconcebido. Otra cosa es la cultura. Y en la cultura tiene que ver un poco con que nosotros estamos al otro lado del continente, estamos al otro lado del globo terráqueo. Todas estas cosas ocurren en el Oriente y nosotros somos occidentales. Entonces a veces nos acercamos al texto con nuestro occidentalismo en la cabeza. Y eso hace que en vez de dar claridad al texto lo oscurezcamos. Un ejemplo, la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2, 18 y 19. Por favor. Búsquenlo. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿19 también? Sí. Bueno, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El siguiente también, por favor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ok. Cuando vemos esas cosas, dentro de nuestra perspectiva occidental, no nos dice mucho en realidad. Comer cosas, sacrificar a los ídolos, participar, ¿cierto?, de aquellas cosas. Pero, ¿qué significaba esto en realidad para aquellas personas que eran de la iglesia de Tiatira? Tiatira era una zona en la cual era como la antesala para llegar a Pérgamo. Entonces, para llegar a Pérgamo, que era como la capital romana de aquel entonces, en aquella época, en aquel sector de Asia Menor, era necesario pasar por Tiatira primeramente. Entonces, en Tiatira se habían establecido todos los gremios. Entonces existían los gremios de los carniceros, los gremios de los zapateros, etc. Entonces, para que tú surgieras en la ciudad de Tiatira, tú tenías que participar en los gremios. Y los gremios hacían reuniones o fiestas, y cada gremio tenía su propio dios. Entonces ellos, ¿qué hacían? Participaban en esas fiestas, y esas fiestas incluían, primero, comer sacrificado a los ídolos, pero posteriormente entrar en lujuria, en perversiones, orgías y un sinnúmero de cosas. Entonces, fíjense, cuando nosotros vemos este texto sobre Tiatira, dice que tiene un montón de cosas buenas, dice que, es cierto, al principio en el versículo 18, ¿qué es lo que dice? El 19, perdón. Dice, conozco tus obras, cosas súper buenas, lo está elogiando. Pero de pronto sale que esta mujer Jezabel lo está incitando a ellos a caer en esto. Entonces, para nosotros, dentro de nuestra cultura occidental, no tiene mucha gracia eso, no es muy grave. Pero para ellos significaba entregarse o renunciar a su fe por su posición social. Porque si ellos dejaban de asistir a esas cosas, lo que iba a ocurrir era que iban a quedar sin trabajo, iban a quedar desamparados. Entonces eso significaba algo muy importante para ellos. Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos esta concepción cultural occidental, no permite muchas oportunidades que entendamos de manera correcta lo que un texto puede significar. Otra cosa importante es también la previa concepción de palabras o ideas. Aquí hay ejemplos súper importantes o emblemáticos en este sentido. Por ejemplo, no sé si han oído en algún sermón que yo en mi niñez oí decir
por ejemplo, en Romanos 1:6, cuando dice que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, empieza a explicar ese concepto, que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, a la hora de llegar a la exposición de la palabra poder, se llega a que es dunamis, ¿ya? Dunamis. Entonces, nos faltaba el predicador que decía dunamis, de ahí viene la palabra dinamita, ¿ya? Y uno, dinamita, entonces es como dinamita de Dios, el Evangelio es como el dinamita de Dios, ¿cierto? Y uno puede llegar a esa conclusión. ¿Cuál es el problema? El problema es que la palabra dinamita no existió sino hasta el 1100 y que no tiene ningún sentido, ninguna lógica, es lo que se llama un anacronismo escritural, es decir, insertar algo que no es de la época en un momento que no corresponde. Por ejemplo, dinamita no tiene nada que ver con dunamis. Dunamis es poder de Dios simplemente. Entonces a veces, como por querer ejemplificar, algunos hermanos pastores meten estas ideas que no son del texto. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando esto me lo enseñaron cuando chico, yo leía el texto y decía, como la dinamita, y uno entendía así como el poder de Dios, como explosivo. ¿Ah? Tenía una polera. Una que para Sí, yo lo usé alguna vez. ¿Sí? Pero si yo escuché esa cuestión cuando chico un montón de veces. Pero no, dunamis significa poder, simplemente eso. Era inverso. Por Quizás eso. dinamita lo sacaron de dunamis. Claro. Sí, pues de hecho el prefijo griego, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, por eso es como importante. A veces la previa concepción de idea o de palabra hace que entorpezcamos nuestro entendimiento del texto más allá de darle luz, que es el propósito final de interpretar la escritura. Continuemos. Entonces, estos son los impedimentos que tenemos antes de interpretar. Ahora, al momento de interpretar, tenemos en primera instancia lo que se conoce como la exégesis selectiva. Exégesis selectiva. ¿Qué significa eso? Que tengo un texto completito y este texto yo veo solamente lo que quiero ver. O sea, desarrollo o me enfoco solamente en una parte pero dejo la demás de lado. Y normalmente cuando hago esto voy a caer en problemas de contexto. Ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Es típico. O la letra mata, ama, el espíritu vivifica, ¿cierto? Para hablar de la búsqueda espiritual o mística por sobre el estudio de la Escritura, cuando eso no tiene nada que ver con lo que el texto está diciendo en rigor. Entonces, esa exégesis selectiva también es impedimento en oportunidades. Es decir, hay un segmento quizá un poco extenso en el cual se está hablando del mismo tema, pero nos detenemos en una parte y obviamos la otra porque nos interesa más esa parte. Entonces eso también hay que tener cuidado con lo que es la exégesis selectiva. Y lo otro es las fuentes consultadas. Y esto es un error que es súper común. Es súper común. Y pasa muy a menudo cuando uno escucha a hartos predicadores. Yo nací en una iglesia cristiana, entonces yo he escuchado miles, quizás millones de sermones en mi vida. Entonces uno que a veces escucha cosas y las repite porque la escuchó un predicador, uno entendía al predicador y le tenía confianza y cree que el predicador estudió y lo entendía. Pero en oportunidades esto no es así. No es así y fue algo que a alguien se le ocurrió, lo dijo y quedó como casi es una realidad. Y un ejemplo, por ejemplo, de esto es el famoso caso de es más fácil que un rico entre por el ojo de que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Yo me acuerdo de mi niñez haber escuchado que en Israel había una puerta que se abría de noche para que cuando venía algún extranjero en camello se cerraran los pórticos y esta puerta, que tenía una forma así como muy pequeña y diminuta, para que entraran los visitantes. Entonces los camellos podían ingresar por esa puerta, pero para eso tenían que ingresar arrodillados. Entonces así pasaba. Pasa que esa interpretación del texto o esa interpretación del ojo de la aguja no existe. Nunca ha sido descubierta arqueológicamente esa puerta. Nunca existió una puerta que se llame ojo de aguja en Israel. Y esa teoría surgió recién en el siglo X, de un hermano que se llamaba Teo, no me acuerdo, que después se lo voy a dar si quiere. Entonces, imagínense, yo escuché eso miles de veces, entonces cuando hablaba, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, yo decía, como este camello tenía que entrar arrodillado, lo que el texto me está diciendo es que hay que entrar humilde, humillado ante Dios. De esa forma el rico puede entrar al reino del cielo, humillado.
porque el camello tenía que arrodillarse. Entonces yo interpretaba eso de acuerdo al texto, a lo que a mi entendimiento. Pero en realidad lo que está diciendo el Señor Jesús es que un camello real entre por el ojo de una aguja real. Y eso sí que es imposible, porque la fuerza del texto es que los discípulos dicen eso es imposible, y Dios dice para Dios no hay nada imposible. El punto es que Dios puede hacer que un rico entre el reino de los cielos, es imposible para él. Es imposible que alguien pueda hacerlo entrar. Pero para Dios, Él puede hacer entrar a un camello por el ojo de una aguja. Entonces, a veces para querer hacer más sencilla una realidad bíblica, alguien como que idea esto, tiene alguna teoría, y finalmente esto queda como la interpretación definitiva, cuando en realidad el texto no dice eso. Entonces eso es otra cosa. Y ahí también es como nuestra responsabilidad, siempre nos vamos a equivocar, y eso tenemos que tenerlo claro. Pero nuestra responsabilidad de revisar las fuentes. Y a veces escuchar sermones es súper bueno, y edificante, pero a veces uno tiene que analizar algunas cosas si las va a reproducir, porque uno se puede equivocar, y lo vamos a equivocar siempre. Entonces en ese sentido nos perdamos cuidado. Pero el punto es que para ser más fieles al texto tenemos que darle una vuelta más y repasar un poco más y buscar en realidad si la fuente que dice eso tiene alguna base o no la tiene. Tengo una consulta, Pablito, disculpa. Al respecto, no sé, que yo lo recibí, lo escuché y también lo hice. Entonces, Igual. es complicado porque muchas personas, bueno, débiles en la fe, inconversos incluso, y también hermanos muy jóvenes en la fe, pueden, por una mala palabra enseñada o por un mal concepto interpretado, por un versículo mal interpretado o antojadizamente interpretado, puede haber tomado un camino, digamos, una forma de ver su propia vida, su caminar cristiano, erróneamente. Entonces mi pregunta es, bueno, claro, sí, me pasó, le va a pasar a mucha gente el hecho de que puede caer en ciertos errores, pero hasta dónde eso, no hasta dónde, sino que yo creo que eso es más que un error, eso es grave. Porque esa persona puede entender mal el Evangelio y todos los conceptos que puedan venir los voy a entender de acuerdo a ese principio, tal vez si fue un principio. Y mucho de lo que es verdadero, por ese conocimiento preconcebido me puede rebotar. Y yo voy a seguir viéndolo como a mí me lo enseñaron y lo voy a seguir enseñando. Y así como has mencionado versículos, claro, se enseñó, pero muchas personas pueden tomar un camino distinto. Entonces, ¿hasta dónde eso yo puedo decir? O se puede a una persona decirle de frente, hermano, ¿sabe qué? No es que sea pecado lo que usted enseñó, pero usted enseñó mal. Y si usted no lo corrige, muchas personas podrán irse por un camino extraño al verdadero. Más allá de eso, Silvestre, es como, porque no quiere, estas cosas que estamos hablando no es para andar cazando errores. ¿Sí? El propósito de esto es que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos frente a la Escritura y los errores comunes que cometemos, y eso es como lo importante. Es cierto, hay esta cosa, por ejemplo, este mismo ejemplo que estoy dando, nadie se va al infierno porque no era una puerta o no existe esa puerta. Nadie se va al infierno por eso. Puede que tenga una como visión distinta y que influya en algo. El punto no va más al error, porque yo sé que los pastores que han dicho eso, o yo cuando lo enseñé, fue como con buena intención, porque era un buen entendimiento que yo tenía. Yo simplemente transmitir la información. Y dentro del corazón de la persona nunca está el hacer errar al otro. Por eso mismo, Santiago, ¿no es cierto?, cuando hablan del capítulo 3 de la lengua, está hablando que erramos muchas veces. Y eso va a pasar a todos aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar la palabra. Nos vamos a equivocar. El punto es no hacer leña de aquel que se equivocó, sino que en realidad, ahora, Dios nos habla esto ahora a nosotros. Que es nuestra responsabilidad frente a la palabra de Dios, de no ir más allá de donde el texto nos lleva y no de quedarnos cortos donde el texto nos dice. Papito, la puerta existe, ¿eh? Pero el punto es que era de la época de los mamelucos. Claro, por eso, ese es el punto. Por eso, no sé, hasta el siglo X, este hermano, que no me acuerdo su nombre, postuló eso, pero él lo adjudicó eso a la época de Jesús. Claro, ese es como lo que dijiste recién de sí, la dinamita. Sí.
Es un poco eso. Entonces, es ahí, insisto, más allá, esos son impedimentos para una interpretación correcta. Eso es lo que nosotros tenemos que quedarnos. Porque lamentablemente nos vamos a equivocar y yo sé que ninguno de nosotros se quiere equivocar. El punto es que esto demanda de nosotros mayor temor ante Dios, ante su palabra y también un mayor cuidado, estudio, pero que ese estudio sea obviamente avalado por una vida de devoción a la palabra de Dios, de temor de lo que la palabra de Dios quiere decir. Y eso va a hacer que no caigamos en estos errores de decir más ni decir menos. Claro, se vincula mucho con el temor y responsabilidad a la hora de estudiar, como decía, y de exponer. Sí. Que cada una de las cosas que vaya a exponer con la misma responsabilidad, tengo que decirlo, porque Sí. igual es de alto temor Sí. cada una de las palabras. Por que eso, podemos decir. hermanos míos, bueno, Charles Spurgeon, antes de ser predicador, su papá era predicador. Y él le dice a su padre, él ya había comenzado su ministerio, y él le dice a su papá, papá, estoy complicado. ¿Por qué le dice a su papá? Lo que pasa es que cada vez que me paro en el púlpito a predicar el Evangelio, a predicar la palabra de Dios, tiemblo y tirito porque tengo temor de hacerlo. Entonces su padre le dijo, el día que dejen de temblar de las piernas, es el día que tienes que bajarte del púlpito. Porque cada vez que alguien va a mostrar, a exponer la palabra de Dios, tiene que saber que estamos hablando de la palabra del Dios vivo y verdadero. O sea, tenemos una responsabilidad, de verdad, o sea, yo a los pastores, ahora me va a tocar a mí, pero en serio, una responsabilidad súper grande. El mismo Santiago dice que tener en cuenta que recibiré mayor condenación, y esa condenación no se está refiriendo a irse al infierno, sino en realidad a la responsabilidad que tiene el maestro de enseñar la Escritura. En ese mismo contexto es que Pablo le escribe a los Corintios, ¿cierto? Y cuando le dice, mire cómo cada cual construye, ¿cierto? O sea, uno hizo heno, hojarasca, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? O piedras preciosas. Y eso lo está diciendo en el contexto de la enseñanza. Entonces es importante que tener ese temor de la palabra de Dios, ese temor reverente, ese cuidado, esa responsabilidad que tenemos. Y obviamente, insisto, nos vamos a equivocar. El punto es nuestra disposición a querer siempre hacer y decir lo que Dios dice. ¿Ya? Ahí están las fuentes de la que le estoy diciendo, por si no me creen. Aparecieron esos dos libros. ¿Sí? Ya. Ahora, que aquí 15 minutitos nomás, pero vamos a comenzar este es el capítulo 2 que aparece en el texto. Que tiene que ver con el recorrido interpretativo. ¿Ya? Vamos a hablar de algunos pasos que son bastante metódicos, ¿ya? Básicos en realidad. Pero estos pasos nos van a ayudar a nosotros a poder ver de mejor manera o interpretar de mejor manera un texto, ¿ya? Claro, una consulta antes, quizá te lo consultaba antes, pero nosotros, claro, definiste hermenéutica y podríamos decir que dentro de la hermenéutica está la exégesis, Sí. ¿cierto? Entonces, para una correcta hermenéutica partimos por la exégesis y después eso se transforma en hermenéutica. Sí, Ya. exactamente. Es necesario la exégesis. Recordemos, la exégesis tiene que ver, no es la definición original, pero era para que lo entendamos mejor. La exégesis tiene que ver con lo que Dios dijo a las personas que lo dijo en el tiempo que lo dijo, ¿ya? En cambio, la hermenéutica tiene que ver con lo que dijo Dios ahí, aplicarlo a nosotros en este tiempo y en nuestra ciudad, ¿ya? O sea, hacer el principio teológico, ¿se acuerdan dentro del concepto de la homilética lo vimos? Que el principio teológico, la preposición, que era una verdad que era intemporal, que después lo vamos a ver también, que trascendía el tiempo, eso es lo que va a llegar, o la conclusión de una hermenéutica. Primero la exégesis, analizo el texto, analizo el contexto, qué es lo que Dios dijo a ellos. Y cuando eso que Dios le dijo a ellos lo traigo a mi persona, a mi iglesia en este tiempo, eso es hermenéutica. ¿Ya? Entonces, igual. Entonces utilizan los mismos recursos, o pueden utilizar los mismos Lo que pasa es recursos. que, como le decía, en la hermenéutica es el macro. Sí. Yo, para poder entender qué me dice Dios hoy día, tengo que entender primeramente qué fue lo que Dios dijo a ellos. ¿Qué dice la Biblia? Hermenéutica. ¿Qué le dijo a ¿Qué es ellos? lo que quiere decir la ¿Qué le Biblia? dijo a ellos en el tiempo? ¿Qué le dijo? Y ese principio, como dice Solercio, es lo que llamamos exégesis. Lo que le dijo a ellos en ese tiempo. Exacto. Cuando sacamos los principios, lo que Dios le dijo a ellos, y lo llevamos a nuestra época, es cuando nosotros estamos
llegando a una conclusión hermenéutica. Ahí está como quizá mayor el peso en esa transición entre exégesis y hermenéutica, porque ahí va la interpretación. Quizá la exégesis se puede hacer, primero la cultura y todo eso, pero es el proceso de transición a la hermenéutica. Eso es lo más complicado, de hecho lo vamos a ver dentro de los 4 pasos del proceso interpretativo, lo vamos a ver, que lo más complicado es ese paso precisamente, donde yo extraigo lo que significó, lo que Dios dijo en ese entonces, a esas personas, lo que Dios me dice hoy en día a mí, o a mi iglesia. Es el proceso más difícil porque requiere mucha responsabilidad, pero a la vez de la responsabilidad del estudio requiere mucha... sí, o sea, necesito la guía del Espíritu Santo para poder aplicar ese mismo principio al día de hoy, porque me puedo equivocar. Pero entonces la mayoría de las herramientas hermenéuticas las estaríamos utilizando en el proceso exegético. Es que la exégesis como tal, eso es lo primero. O sea, si mi exégesis es mala, mi hermenéutico o mi definición teológica de lo que esa verdad significa va a estar equivocada. Bueno, por ejemplo, lo que dijiste al principio de la época, la lengua y la geografía, nosotros lo ocupamos para la exégesis principalmente. Claro. Y de ahí, de que definimos todas esas cosas para la exégesis, pasa a la hermenéutica. Sí, exactamente, eso. Es la etapa exegética. Pero por eso el concepto de hermenéutica lo estoy utilizando de una manera más macro. El concepto de hermenéutica o de interpretación bíblica va a incluir la exégesis. ¿Ya? Entonces, el recorrido interpretativo es súper, así lo traté en realidad lo copié, no es original mío. El punto es que este pastor está saliendo de la ciudad que se llama texto original, o texto bíblico inspirado. ¿Ya? ¿Cómo? Está en el ayer. ¿Cómo el nombre? Este es el texto. Ah, En su época, está la ciudad de las palmeritas, está el pastor, ¿cierto? Este es el mensaje, esto es lo que está escrito. Y esto representa el ayer. Pero yo necesito llegar al hoy, ¿cierto? Con mis herramientas exegéticas, yo voy a tomar estas cosas y voy a llegar finalmente a una idea, de lo que significa o cómo interpreto el texto. Pero para eso, este caballero, para llegar al día de hoy, se va a encontrar con un río. De hecho, ahí van a leer en el texto, habla harto de eso. Y este río, podemos denominar que está la cultura, que está el lenguaje, que está el tiempo, el pacto y la situación. Eso es algo que tenemos que atravesar para llegar al hoy. ¿Ya? ¿Se entiende la figura, no? Sí. Entonces, este es mi texto de ayer, pero para yo llegar al día de hoy tengo que atravesar un río que consta de la cultura, el lenguaje, el tiempo, la situación y el pacto. Otra cosa, hermano, es importante, y sobre todo que son errores que uno comete cuando está recién, en realidad, ya cuando unos cuantos años de cristiano uno no se equivoca. Pero al principio pasa mucho esto, que uno se equivoca muchas veces interpretar el texto en función al pacto. Hay cosas que corrían, sobre todo lo que tiene que ver con lo ceremonial, en el pacto antiguo. En la sombra de la verdad venidera que iban a venir por medio del Señor Jesucristo. Entonces, es importante esto. Ya he hablado de la cultura, de la situación, del tiempo, el lenguaje, pero no he hablado un poco del pacto. Y eso es importante. Si nosotros interpretamos los textos, los debemos interpretar en función al pacto en el cual están escritos. Pero eso es código, que a mí me pasó eso una vez. Iba caminando, iba en viaje así, pasando por la carretera, llegando a la Avenida Aguirre, y vi una señora con un megáfono, así que estaba hablando algo fuerte. Y yo pasé, dije, ya me voy a hablar para escuchar qué dice, no sé si puedo hablar con ella, así para ver qué bacán que dice. Y empecé a decir, estaba hablando del evangelio y todo, pero decía, no coman carne de ratón porque es contra de Dios, guarden el sábado. Entonces ella cometió ese error, pues dejó de lado la transición del... ¿Ah? No, era una señora así como de ninguna denominación, así era muy extraño así. Y cometió ese error de no considerar el pacto antiguo, ceremonial y la transición que hay, que en hebreo se nos describe. Como se comete mucho ese error, ¿es cierto? Sí. Por eso, esto es como bien, esta figura me gusta porque es bien didáctica, porque fíjense que en el río en oportunidades es bastante ancho y a veces es bastante angosto. A veces nos vamos a encontrar con textos que son súper fáciles de interpretarlos porque entendiendo quizás lo que dicen en su contexto ya es suficiente. Pero en oportunidades vamos a encontrarnos con textos más complejos que va a ser difícil interpretarlos. Un ejemplo de ello es porque hay tantas interpretaciones de algunas cosas. No sé, en Romanos 12, 20, cuando habla de que cuando vea a tu enemigo pasar necesidad, está citando a los proverbios. Dice, dale, porque ascuas amontonará sobre su cabeza.
¿cierto? Ascuas. ¿Y qué significan ascuas? Porque es una cita que está haciendo Pablo de los proverbios. Entonces ya no me sirve qué significaba para Pablo, sino que tengo que ir a qué significaba en el tiempo de los proverbios. Y en el tiempo de los proverbios es súper engorroso entenderlo. Y hay 4 formas de poder definirlo. Y ahí es donde el intérprete tiene que definir una de ellas. Hay 4 posturas sobre cómo entender eso. Que está acumulando ira de parte de Dios, que está acumulando vergüenza, o que está acumulando el ascua de fuego, es como que la acción buena de la persona que lo está bendiciendo. Entonces hay interpretaciones que va a ser difícil dilucidarlas por causa de que este río que nos separa del texto de ayer a hoy es muy, muy ancho. Entonces ahí es donde vamos a encontrar el contexto que a veces incluso es necesario no casarnos con el significado y decir, no definir lo que significa, porque en años no ha podido ser dilucidado. O sea, a veces es mejor eso. Entonces, tenemos el ayer, el hoy, ¿cierto? Y entre medio está este río. Ahora, aquí viene la maravillosa hermenéutica, que para poder cruzar del ayer al hoy está este puentecito, que son los principios hermenéuticos que nos van a ayudar a entender lo que significa ayer para ir llevando al día de hoy. Entonces, para eso vamos a ver 4 pasos, y que después estos 4 pasos los vamos a volver a retomar en la última clase cuando hablemos sobre cómo interpretar la epístola, ¿ya? Vamos a utilizar estos 4 pasos también para interpretar la epístola, ¿ya? Principio hermenéutico. Sí. Así que vamos con el primer paso. El primer paso es entender el texto en el pueblo de los receptores bíblicos, ¿ya? Y ahí tenemos estos 4 subdivisiones que tienen que ver con leer y analizar el texto. Eso es lo primero, ¿cierto? Cuando queremos entender lo que un pasaje significa, lo leemos, lo releemos. Una cosa que yo aconsejo mucho es lean hartas versiones cuando quieran ver un pasaje. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, lo más común en la Reina Valera que en oportunidad emplea un lenguaje que nosotros no empleamos y que es difícil entenderlo. Entonces hay otras versiones que utilizan un método de traducción que no se preocupan tanto de la fidelidad de la palabra del idioma original a nuestra lengua, sino que tratan un poquito de interpretarlo ya. Entonces eso nos puede facilitar un poco el entendimiento de un pasaje determinado. Entonces lo que igual les sugiero es cuando vean un pasaje, vean hartas versiones del texto. Y ahí, teniéndolos todas, va a poder enriquecerse un poquito más de eso. Hay versiones súper buenas y otras súper malas. Entonces ahí es donde uno tiene que ver los detalles. Otra cosa obviamente importante dentro de nuestra primera parte del análisis del texto. Las palabras importantes. Contadero vieron el tema de los verbos. ¿A qué te refieres con detalle? ¿En qué sentido? Los detalles del texto. ¿Quién está escribiendo? ¿A quién se lo está escribiendo? ¿Por qué se lo está escribiendo? Esas cosas. ¿Ya? Eso es importante. Palabras importantes, sobre ustedes ya saben los verbos, ¿cierto? Los sujetos, complemento directo, complemento circunstancial de tiempo. Esas cosas que le encantaban a ustedes cuando estaban en sexto básico. Eso mismo. ¿Ya? Y esto que es importantísimo, que lo hemos tocado un poco, que tiene que ver con el contexto histórico y literario. El contexto, fíjense que son 2 cosas distintas, el contexto histórico y el contexto literario. Porque hay cosas que ocurrían en aquel entonces que me van a ayudar a tener un entendimiento mejor del texto. Pero por otro lado es importante también entender la forma en la cual se me está diciendo eso. ¿Ya? La forma en la cual se me está diciendo. Un ejemplo de aquello. Podríamos ver este famoso caso donde Dios le manda, Pablo le dice a los de Corinto que la mujer no se rape, ¿cierto? Que la mujer se deje crecer el cabello. Entonces ahí hay 2 cosas importantes. El contexto histórico, ¿cierto? Que entendemos que en ese entonces las sacerdotisas, que eran prostitutas rituales, ¿cierto? Se rapaban y de esa forma mostraban ellas denotaban que eran sacerdotisas de tal dios, ¿ya? Entonces cuando Pablo le está diciendo eso, le está diciendo, oye, muchos de ustedes salieron de aquello, eran prostitutas, ¿cierto? Pero ahora Dios la ha traído a una nueva vida, por ende déjense crecer el cabello, para que se note también la diferencia de su antigua vida con la vida nueva, ¿ya? Entonces entendiendo eso nos da claridad de que lo que le está diciendo no es como las mujeres tienen que usar el pelo largo y como en algunas hermanas pentecostales lo han entendido, que no se cortan el pelo y lo han traído hasta aquí abajo. No tiene que ver con eso, tiene que ver
porque antiguamente muchas de ellas eran prostitutas rituales, eran sacerdotisas. Entonces lo que le pide Pablo es que muestren externamente el cambio que Dios ha hecho en ellos internamente. ¿Ya? Entonces, eso lo dice en un contexto histórico, ¿ya? Pero también utiliza palabras que son entendibles para las personas que oían o leían lo que él se le estaba escribiendo. ¿Me entienden? Para nosotros, sin tener conocimiento de estos antecedentes, es súper difícil poder entender ese pasaje. Ahora, ellos sabían lo que le estaban hablando. ¿Ya? Quizá si le hubiera escrito una cosa como esa a una iglesia que estaba en Roma, no hubiese entendido eso, porque en Roma no existía esa costumbre de raparse para ser sacerdotisa de algún dios. ¿Entiendes? Entonces, por eso ahí es donde viene el contexto literario, no tan solo histórico, sino también literario. ¿Ya? La forma en la cual escribió, si fue una carta, si fue, por ejemplo, en el caso de los evangelios, un relato histórico, en el caso de los hechos, un relato histórico. Eso es importante, separar contexto histórico y contexto literario. ¿Ya? Y luego de eso preguntarnos, preguntar cómo se relaciona el pasaje con lo que precede y sigue. Esto es importante. Hay una técnica, así como cuando uno era chiquitito, estaba en el club deportivo y le enseñaban a patear penales, decían, hay algo que nunca te va a fallar. ¿Cuál es? Arriba y cruzado. Arriba cruzado y el otro. Fuerte y derecho. Fuerte derecho. Y arriba cruzado. Esos son, nunca te van a fallar. Nunca te van a fallar. Y esos son los tips, ¿ya? El tips. Arriba cruzado y fuerte derecho. ¿Ya? Cuando nosotros vemos un texto, recordemos una técnica como esa. ¿Ya? Arriba y abajo. Al centro, arriba y abajo. Cuando vayan a leer un texto, al centro, arriba y abajo. Es decir, lean su texto, lean qué venía antes y vean qué venía después. ¿Ya? Así, de esa forma, vamos a poder tener una claridad, ¿cierto? Y no nos vamos a perder. No vamos a ver la idea completa, cómo se está desarrollando la idea. Porque a veces esa otra cosa que es mala de esto que tiene que ver con la... En mi casa existía, que eran los panes de vida. A veces uno tomaba un pancito de vida. ¿Qué te dice Dios, cierto? Ya. Pero estás... Sí, bibliomancia. Eso está súper ajeno al contexto. Y a veces habían pasajes que eran súper buenos, pero que en el contexto donde estaba escrito, por ejemplo, en un profeta, era de destrucción máxima. Pero después decía eso y como que, me dice eso Dios. Pero en el pasaje, en el Antiguo Testamento, está hablando que Dios está enjuiciando a Israel y después dice esta otra cosa. Entonces, esas cosas también son importantes. Desmarcarle un poquito de ese tipo de interpretación de un texto, ver el texto, sino que ver arriba el texto y lo que sigue. ¿Ya? Eso es lo primero dentro de nuestro primer paso interpretativo. El segundo paso interpretativo, recordando la figura que tenemos acá, es medir el ancho del río que hay que cruzar. ¿Se acuerdan que en alguna oportunidad el río era bastante angostito, pero en otra bastante ancho? Eso es importante. Buscar diferencias entre nuestra situación y la de los receptores bíblicos. Eso es importante porque eso va a hacer que podamos definir de mejor forma, ¿ya? Cuál es el principio que vamos a rescatar del pasaje para aplicarnos al día de hoy. ¿Ya? Ver las diferencias, no tan solo las similitudes, sino también las diferencias. ¿Ya? Ver la diferencia. Por ejemplo, el pacto. ¿Cierto? No sé, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Hay una diferencia ahí en primer lugar. El pacto. ¿Ya? Otra diferencia entre ese texto y yo. Moisés estaba dirigiendo al pueblo de Dios. ¿Tú estás dirigiendo al pueblo de Dios? No. Entonces, ya, hay una diferencia ahí. Entonces, esa diferencia te va a servir después para poder rescatar, ver si puedes tomar eso de la mejor forma o no. Porque a veces uno aplica principios, lo cual no está mal, entiéndase eso. A veces yo aplico ese Juan 1.8, ¿cierto? Todo lo puedo, esfuérzate, que te mando que esfuerces y seas valiente, y lo tomo para mi vida, para un trabajo, y eso está bien, no está mal. El punto es que dentro de la devoción personal yo puedo hacer eso. Pero dentro de una explicación hermenéutica no puedo hacer eso. Porque Dios le está hablando a Josué, que tiene que dirigir al pueblo de Dios a alcanzar la tierra prometida. ¿Ya? Yo no estoy dirigiendo al pueblo de Dios. ¿Eso no le daría como múltiples sentidos al texto per se? Es que eso es el tema, eso te limita al texto. Que su verdadero significado no es para todo. Ahora, hay una cláusula del texto que cómo termina. Y donde quiera que fueres. Y ese donde quiera que fueres puede ser aplicado, por ejemplo, para nosotros. ¿Ya? Donde quiera que fueres. Esa parte del texto la podemos aplicar
oye, sí, obviamente me tengo que esforzar, tengo que ser valiente, pero yo no tengo la responsabilidad de conquistar el pueblo que Dios prometió. Entonces, yo puedo hacer, insisto, yo puedo hacer esa aplicación para mi vida, yo puedo animar a mi hermano con ese versículo, no sé si se me entiende, Sí. pero no puedo definir qué eso es lo que significa el texto. ¿Ya? Eso es importante. Lo segundo, identificar aspectos que hagan la sección una cuestión única, muy similar a lo que acabamos de ver. ¿Ya? ¿Qué hace que mi texto ya sea una situación única? Por ejemplo, cuando está este texto, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios. Y el arca de Dios está volviendo. Los filisteos, ¿cierto? Le salieron tumores, ¿se acuerdan de aquel relato? Entonces los filisteos toman y la mandan de vuelta, el arca. Posterior a eso, hay un hombre que era coatita, ¿cierto? Los coatitas eran los encargados de transportar el arca. Dice que iban llevando los animales, de pronto los animales tropiezan y un hombre que era coatita toca el arca para que el arca no y Dios se lo echa. ¿Ya? Por ejemplo, eso es una situación única, pero tiene un principio que es transversal. El principio es que cuando tú sabes que no tienes que hacer algo, porque él era coatita, los coatitas sabían que, en primer lugar, el arca debía ser transportada de forma manual y no en animales. Entonces, a la hora que ellos descubrieron que esto venía en animales, debieron haberla sacado y transportarla como correspondía. De esa forma no iban a tropezar. Entonces, eso es lo primero. Es decir, cuando yo sé que Dios me mandó algo a hacerlo de una forma determinada, yo osadamente, sabiendo que lo tengo que hacer de esa forma, de una forma determinada, lo hago de otra, ahí se aplica ese principio. ¿Se entiende, no? Entonces, pero ese es un aspecto único, ese relato es único, no hay otro igual a eso. ¿Ya? Eso es importante. Y ahí me voy a preguntar, ¿cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? ¿Ya? ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Paso 3, cruzar el puente de los principios. Y aquí es donde lo que yo le decía. Ya tenemos la herramienta, ya hicimos un poquito de exégesis del texto, lo analizamos, le metemos el contexto histórico, el contexto literario, y estamos acá, y esta es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del intérprete no es crear un significado. Nosotros no tenemos que innovar. ¿Ya? A veces la iglesia esta apóstata, o sea, de Maldonado, uno escucha los sermones de Maldonado y son súper atractivos porque siempre dice, tengo algo que decirte en esta noche. Siempre dice, esto es una palabra fresca y viva para tu vida. ¿Cachai? ¿Y por qué? Porque él va a decir una nueva cosa. Y eso que la gente está como atenta y presta. ¿Ya? El intérprete lo que menos tiene que hacer es buscar un significado nuevo de lo que está escrito. La labor fundamental del intérprete es decir lo que el texto dice. ¿Ya? Aquí, fíjense que delante, el paso número 3, determinar similitudes entre la situación de los receptores y nosotros. En el paso número 2 vimos que había que ver las diferencias. ¿Ya? Ahora vamos a ver las similitudes. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos acercando poco a poco a la aplicación del texto a nuestras vidas. Entonces ya descartamos las diferencias. Ahora estamos solamente con las cosas que son similares al texto y nuestra realidad. Y finalmente viene lo que es buscar el principio teológico, que es lo que nosotros conocimos en el curso de homilética como la proposición. ¿Ya? Ahora, criterios para el principio teológico o preposición. ¿Cómo yo sacar la preposición para después hacer un sermón? Que quizás no lo vimos bien en el curso de homilética. Entonces, lo primero, tiene que estar en el texto. Yo no puedo traer ideas ajenas al texto. ¿Ya? Eso es importante. Mi principio teológico, mi proposición tiene que estar en el texto. Yo no puedo imponerle lo que yo creo. Yo tengo que sacar lo que está ahí. ¿Ya? Otra cosa, al principio se acuerda que esto tenía que ser atemporal. Es algo que no tan solo se aplica para ellos, sino que también se aplica para nosotros. Es ahí que este ejemplo culturales o en situaciones culturales tenemos que sacarlas para nuestra interpretación. Tenemos que conocerlas, explicarlas, pero sacarlas, porque eso no nos va a ayudar a tomar un principio para traerlo al día de hoy para nosotros. ¿Ya? Lo otro, que no puede ser en función de los antecedentes, lo mismo que le estaba diciendo recién, no puede ser en función de los antecedentes culturales. Y por último, debe armonizar con toda la Biblia. Ningún principio teológico puede ser contradictorio con lo que la Escritura dice. Quiere decir, si llegamos a algo nuevo, quiere decir que nos equivocamos y tenemos que partir de nuevo. ¿Ya? Y el cuarto paso es comprender el texto de nuestro pueblo.
que es el fin de la hermenéutica. Interpretar de ellos entonces a nosotros ahora. Aplicar el principio teológico a la iglesia de hoy. Y para eso nos vamos a preguntar cómo se aplica esta verdad a las situaciones reales de nuestros días. ¿Ya? Y eso es de forma bien somera, ahí en el texto van a poder ahondar un poquito más cómo realizar esto. En el texto los pasos están definidos así como tú los pusiste acá en el texto. Sí, están definidos y están ejemplificados, que es mucho mejor. Mucho mejor. Así que eso, hermano, eso sería nuestra primera parte de estas tres. Insisto, esto es una introducción. Esto es una introducción, es hacerlo bien sencillo, bien práctico, pero no rebajar tampoco la importancia que tienen estos principios hermenéuticos de interpretación. ¿Okay? Oremos al Señor.